¿Te interesa la era vikinga? Este fue un periodo fascinante de la historia que se caracteriza por las incursiones y la exploración de los pueblos escandinavos. Este periodo, que comenzó en el año 793 con el ataque de Lindisfarne, se define por la expansión y las actividades de los vikingos, quienes eran conocidos tanto por sus habilidades marítimas como por sus temibles ataques. Sin embargo, la era vikinga también era una época de colonización y descubrimientos. Pero, ¿cuándo y cómo llegó a su fin esta era legendaria? Acompáñame hasta el final, que te cuento todo. En el antiguo idioma nórdico, la palabra Vikingur significa pirata o asaltante, y es esta palabra la que dio nombre a todo un periodo histórico que conocemos como la era vikinga. Se considera que este comenzó en el año 793 con el saqueo de Lindisfarne. Los años que siguieron estuvieron marcados por las incursiones de los vikingos en las tierras cristianas, así como por la colonización, la exploración y la conquista. Sin embargo, la era vikinga no fue simplemente una época de violencia y saqueo. También incluyó la migración y el establecimiento en nuevas tierras. Las incursiones vikingas eran una ocupación a tiempo parcial, practicado por un pequeño porcentaje de la población escandinava. De hecho, pocos vikingos eran guerreros profesionales. Esta realidad muestra una imagen más compleja de los vikingos, quienes no solo eran asaltantes temidos, sino también agricultores, comerciantes y exploradores que buscan nuevas oportunidades y territorios. La pregunta que persiste es, ¿cómo y cuándo terminó la era vikinga? Aunque todos los hombres de la era vikinga estaban muy familiarizados con el uso de armas, la mayoría de los escandinavos eran principalmente agrícolas que se dedicaban la mayor parte del año a las tareas del campo. Las primeras incursiones a tierras inhóspitas fueron, por tanto, esporádicas y casi anecdóticas. Sin embargo, los abundantes botines traídos por los exploradores de tierras lejanas pronto animaron a muchos de estos granjeros a tomar las armas y aventurarse en la navegación hacia tierras más ricas y con mejor clima. Las víctimas de estas incursiones solían ser los cristianos de Europa Occidental, quienes se referían a los vikingos como hombres del norte. Las crónicas y documentos de la época no escatimaron en detalles al registrar la violencia de estos invasores, describiéndolos como paganos violentos y bárbaros, provenientes del norte. Basándonos en estas definiciones, uno se pregunta qué ocurrió con los vikingos después de su era dorada. La realidad es que, tras el fin de la era vikinga, los hombres del norte continuaron sus vidas en Escandinavia, Islandia y Groenlandia. El final de las incursiones vikingas llegó cuando los nórdicos dejaron de atacar, y la pregunta más pertinente es ¿por qué? La respuesta corta es que los cambios de los reinos europeos hicieron que las incursiones fueran menos rentables y, por ende, menos deseables. Estos cambios no solo ocurrieron en las sociedades nórdicas, sino especialmente en Europa Occidental, donde se realizaban los saqueos. Al comienzo de la era vikinga, la sociedad nórdica era igualitaria, con muchos agricultores libres y propietarios de tierras que disponían de los medios y el tiempo necesario para embarcarse en estas ambiciosas empresas. Los vikingos solían evitar la autoridad central, y muchas tierras europeas carecían de figura de autoridad central, estando controladas por pequeños señores feudales. ¿Interesante? Dale like y suscríbete, que ya mismo continuamos. Cualquiera que pudiera hacerse con un barco, y algunos guerreros dispuestos a saquear, podían lanzarse a la aventura. Sin embargo, al final de la era vikinga, este equilibrio había cambiado drásticamente. La sociedad se transformó con un pequeño número de hombres ricos y privilegiados, y un número mucho mayor de hombres sin tierras, atados al trabajo en el campo para pagar impuestos y mantener a sus familias. Este cambio en la estructura social y económica marcó el final de las incursiones vikingas y el cierre de uno de los capítulos más fascinantes de la historia. Siendo así, la opción de los saqueos quedó reservada a unos pocos selectos. Al final de la era vikinga, la mayoría de las tierras europeas se habían consolidado en reinos fuertes y centralizados, con ejércitos bien entrenados y capaces de montar defensas muy efectivas contra cualquier ataque vikingo. Los vikingos, a pesar de ser grandes guerreros, no estaban entrenados en tácticas militares avanzadas, ni contaban con tropas organizadas. Sus tácticas de choque, que habían sido tan efectivas contra comunidades menos preparadas, se volvieron ineficientes frente a los ejércitos bien entrenados y organizados de estos nuevos reinos europeos. Además, al contrario de lo que ocurría a principio de la era vikinga, muchos de los objetivos de saqueo comenzaron a fortificarse. Un claro ejemplo de esto
son los monasterios, que empezaron a construir torres fácilmente defendibles. Estas torres permitían que los objetos de valor y las personas pudieran moverse rápidamente en caso de ataque, dificultando así el éxito de los saqueos. Por otra parte, la iglesia cristiana llegó a las tierras vikingas a principios del siglo X con el propósito de convertir a estos hombres del norte. Para los cristianos, los vikingos no eran muy éticos ni civilizados, por lo que no es sorprendente que la llegada de la iglesia y el fin de los saqueos estén íntimamente relacionados. Sin embargo, el evento que puso fin definitivo a la era vikinga fue la batalla de Stamford Bridge en el año 1066. Esta batalla enfrentó a los nórdicos y a los ingleses en un choque decisivo. En una mañana soleada, se encontraron en combate 12.000 ingleses contra unos 10.000 noruegos, y las crónicas describen las batallas como una verdadera carnicería, ya que prácticamente todos los noruegos fueron aniquilados. En esta batalla, murió el rey noruego Harald III, lo que extinguió cualquier esperanza de restaurar el imperio del Mar del Norte. Las cifras exactas de las bajas inglesas son desconocidas, pero se estima que también fueron considerablemente altas. Tras este enfrentamiento, aún se produjeron algunos saqueos esporádicos en las islas británicas, pero estos fueron disminuyendo gradualmente hasta cesar por completo. Poco tiempo después, toda Escandinavia había abrazado la fe cristiana, marcando un cambio significativo en la cultura y las creencias de la región. La construcción de estas defensas transformó el paisaje europeo y disminuyó drásticamente la rentabilidad de los ataques vikingos. Los botines ya no eran tan fáciles de obtener, y los riesgos asociados a las incursiones aumentaron considerablemente. Los monasterios, que al principio de la era vikinga eran blancos fáciles y ricos, se convirtieron en bastiones bien protegidos. Con el tiempo, estas defensas mejoradas y las tácticas avanzadas de los ejércitos europeos redujeron significativamente las oportunidades para los vikingos. La combinación de una mayor resistencia local y la creciente dificultad para obtener recompensas sustanciales desmotivó a muchos vikingos, llevándolos a abandonar las incursiones. Así, mientras Europa se fortalecía y centralizaba, los vikingos enfrentaban un mundo cada vez menos accesible a sus métodos tradicionales de saqueo. Estos cambios estratégicos y estructurales marcaron el declive de las incursiones vikingas y eventualmente el fin de la era vikinga. Los vikingos, que alguna vez fueron temidos en toda Europa por sus feroces ataques, tuvieron que adaptarse a nuevas realidades. Muchos regresaron a sus raíces como agricultores y comerciantes, integrándose en las sociedades que antes atacaban. Este proceso de adaptación y cambio marcó la transición de los vikingos, de temidos guerreros, a ciudadanos comunes en un mundo que seguía evolucionando. La imagen del vikingo adorador de Thor, que todos tenemos en mente al pensar en la era vikinga, se desvaneció. La conversión al cristianismo y la integración de la nueva estructura social europea transformaron a los antiguos guerreros en ciudadanos de una Europa cada vez más unificada y cristianizada. La era de los vikingos había llegado a su fin, y con ella, la época de sus legendarios saqueos y aventuras en tierras lejanas. Y como nosotros estamos aquí solo para traerte información de valor, sería valiosísimo que nos cuentes tus gustos. ¿Qué es lo que te interesa de la era de los vikingos? No olvides suscribirte, darle like al video y volver pronto al canal, que seguiremos creando mucho más contenido de calidad para ti. Nos vemos pronto, y recuerda que la historia siempre es más interesante cuando la conocemos mejor.